que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a charlar con el analista político Gabriel Guerra Castellanos. Él es, ahora sí que presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Y bueno, se dedica a la comunicación estratégica nacional e internacional. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Querida Marta, qué gusto saludarte, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Oye, estamos a las puertas de lo que antiguamente era el clásico informe presidencial. En este caso sería ya el cuarto. Sin extendernos mucho, ¿qué dirías tú? ¿Cómo clasificarías los primeros 4 años de gobierno del presidente López Obrador? Yo te diría, Marta, de claroscuros y de eventos inesperados. Creo que el presidente ha tenido un desempeño muy razonable, muy aceptable en aspectos que tal vez no hubiéramos imaginado, como por ejemplo la disciplina fiscal, el orden en las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica que a muchos preocupaba en los finales del 18, ¿no? Hace 4 años precisamente probablemente esa era una de las mayores preocupaciones, que se fuera a disparar el gasto público, que se fuera a contratar masivamente deuda, que hubiera afectaciones al tipo de cambio. Y en fin, creo que en esa materia ha sido muy ordenado, y posiblemente incluso hasta más cuidadoso y más, pues más neoliberal que algunos neoliberales, ¿no? Yo diría que yo creo que es el presidente más neoliberal en términos de gasto público y finanzas públicas desde Ernesto Zedillo. Wow. No, bueno, en otros temas creo que hay cosas que a mí me gustan, que me parece que están funcionando razonablemente bien. Creo que las transferencias directas, la política social, no es una política de larga visión y de largo alcance, no, pero ¿te acuerdas lo que decía Keynes? Que alguna vez alguien le dijo, bueno, es que en el largo plazo, y dijo, señor, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Claro. Entonces, un país con las urgencias que tiene México, pues lamentablemente a veces tiene que combinar la visión inmediatista con la visión de largo plazo. Y luego creo que ha tenido deficiencias su administración en materia de cómo se respondió inicialmente a la pandemia, cómo se gestionó, cómo se administró la pandemia. Creo que ha tenido problemas importantes de comunicación, porque no ha logrado transmitir adecuadamente algunos logros y en cambio sí ha permitido que se maximicen las deficiencias en la opinión pública. Y tú me vas a contestar, Marta, bueno, sí, pero trae el señor el 60 o el 60 y pico por ciento de aprobación. En efecto, pero podría traer el 70 si un sector de las clases medias recibiera un poco más de atención y de comunicación enfocada a ellos, a empresarios, Y no maltrato, medianos, ¿no? Bueno, y después, pues también para ser justos, si bien el primer año fue muy deficiente en materia de crecimiento y de señales a los inversionistas y a los empresarios, después, pues la pandemia, la recesión global, la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora la inflación, pues han generado un entorno también muy complicado para todo el mundo, que pues termina siendo tal vez el gran sello y el gran lastre en su gobierno, porque seguramente de todos los escenarios que se imaginó y anticipó el presidente, pues no estaba ni en su radar ni en el de nadie, querida Marta. Entonces, por eso te diría claroscuros, desbalances, pero en general yo creo que hoy, 4 años después, esto está
mucho menos grave y mal de lo que nos habían anticipado digamos, los más pesimistas, y que tiene algunas cosas no menores. Oye, el manejo de las finanzas públicas y la estabilidad macro no es menor, que son bastante rescatables. Fíjate, estaba leyendo la última carta del senador Dante Delgado, que ha sido, pues ahora sí que el creador de Movimiento Ciudadano y que transitó con López Obrador muchísimos años. Y Muchos él años, sí. decía en esta última carta que él hubiera pensado que todo el trayecto como opositor de Andrés Manuel, ¿no? Las vicisitudes por las que atravesó, hubieran llevado a la presidencia a un hombre más sabio y que en cambio lo que se ha encontrado él desde su punto de vista es un hombre convertido en contradictorio y con muchos rencores encima. ¿Tú coincides con esta visión? Mira, yo diría dos cosas. Mira, en efecto, primero, la perspectiva de Dante es muy interesante porque, pues sí, Dante caminó con él muchos años, Ujú. y porque Dante también es un hombre que ha enfrentado vicisitudes y que ha enfrentado problemas y a enemigos muy poderosos y tremendos. Entonces, no es una perspectiva cualquiera. Eh, yo siempre he dicho, Marta, que son muy peligrosos los hombres o mujeres en el poder que nunca han perdido, porque llegan con esta arrogancia, con este hubris del que cree que lo puede todo, ¿no? Y en ese sentido me parecía también, coincido en la primera parte de la observación de Dante, yo también hubiese pensado que López Obrador sería un hombre más empático, más conciliador, después precisamente de todo lo que ha enfrentado, más magnánimo con sus contrincantes. Eh, y creo que probablemente si me preguntaras cuál es la mayor deficiencia, la mayor falta de esta administración o de la presidencia, yo te diría que es precisamente ese tono de enojo, de golpeteo, de una conducta que me parece poco presidencial, entendiendo que también sí lo critican, lo atacan, le inventan, le hacen, es decir, tampoco es que sus críticos estén precisamente de vacaciones, ¿no? Han sido bastante activos. Eh, y también pues vivimos en tiempos en los que las redes sociales pues se prestan para todo tipo de infamias, injurias, etcétera, incluyendo las familiares. Pero aún así creo que el presidente pudo y debió haber sido y podría todavía ser un hombre más conciliador, más tendedor de puentes, porque además se puede dar ese lujo. Un presidente que está en esos niveles de aprobación, que está entrando a su cuarto año, ¿no? Ay, al quinto, más bien al Bueno, quinto, ¿no? a empezar el quinto, perdona, Sí. cerrando el cuarto, a empezar el quinto, en lo que un clásico del priismo antiguo llamaba no voy a repetir la frase completa, la plenitud del poder, ¿te acuerdas, no? Lo que decía La plenitud del poder, Fidel la Herrera. plenitud del poder. Bueno, va a ser efectivamente su quinto año, es decir, el tránsito del cuarto al quinto es el periodo de mayor poder del presidente y al mismo tiempo el anuncio del comienzo del ocaso. Eh, en niveles, insisto, de aprobación enormes, sobre todo considerando las circunstancias. Es decir, sí, alguien dice, bueno, sí traía los mismos niveles de aprobación Fox en el cuarto año. Sí, pero Fox no estaba enfrentando un entorno global tan negativo como el que ha tocado ahora. Eh, con 20 gubernaturas y sumando, Sí. ¿no? Con mayoría
operante en las dos cámaras, no mayoría de 2/3, no, pero con una mayoría suficiente para que no le atoren las cosas elementales cotidianas, que eso, pues más de un presidente hubiese querido tener eso en su segunda mitad de sexenio. Entonces, podría darse el lujo de ser un poco más eh, conciliador el presidente y de cuidar algunas expresiones que me parece que ofenden innecesariamente. O sea, no digo que se abrace con sus peores críticos, también hay algunos que pues, tú y yo sabemos que no son precisamente duraznos en almíbar, pero, digo ya para no decir peritas en dulce, ¿no? Pero creo que hay un sector en la comentocracia, en la economía, en los medios, en la sociedad civil, que no es radicalmente anti-López Obradorista, que puede ser receptivo y que también ha sido maltratado, ¿no? O sea, la respuesta, llamémosla la respuesta eh, reflejo del presidente, ha sido, ante las críticas, ante los ataques, ha sido de brocha gorda, Marta, no de pincel fino. Y me parece que ahí ha cometido un error, porque por eso te decía, está en los 60, podría estar en los 70 de aprobación, porque hay un sector ahí, que es un sector que fue crucial para que ganara tan holgada y cómodamente en el 18. La clase media, ¿no? Un sector de Intelectual. clase media, de clase, digamos, con más acceso a información, con mayor nivel de estudios, que simpatizaron y que se abrieron y que dijeron vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a dar la oportunidad, y fueron y votaron masivamente. Es decir, sí, vale la pena recordarlo, y es algo que debería recordar también el presidente. López Obrador ganó absolutamente todos los segmentos demográficos y solamente perdió en Guanajuato. Claro, sí. Realmente sí logró convocar en torno a su candidatura a una de las coaliciones, entre comillas, no una coalición, pero más plurales y más amplias de la historia reciente de México. Y ya se enemistó con un sector importante. ¿Le hace falta para ganar las elecciones? No, pero le podría hacer falta para tener un ambiente un poco menos tenso, menos encrispado, y sobre todo para también ir construyendo el camino de la sucesión de una manera un poco menos atropellada. Exactamente, para allá iba. La sucesión, el 5º año es la preparación precisamente de la sucesión presidencial. Claro que él ya la adelantó bastante más y bueno, no pocos actores políticos dicen que eso ha traído mucha tensión, sobre todo en los opositores. Tú, no sé, ¿cómo has vivido esta sucesión adelantada? ¿Crees que ha sido buena políticamente para lo que es la convivencia o para los fines de la propia 4T? Mira, yo creo que por una parte hay un elemento, yo creo que va en detrimento de la administración, del gobierno, que tiene que ver con que se vuelve esto un distractor, ¿no? El que se esté hablando tan activamente, el que los titulares de gobernación, de relaciones exteriores, la jefa de gobierno de la entidad más poblada, importante económicamente y políticamente del país, pues anden ya en ese tema, pues sí, es un distractor, me parece innecesario para la gobernanza. Pero por otro lado, lo que ha alcanzado con ello López Obrador es poner a todo mundo a hablar de sus precandidatos. Y todos los días estamos hablando en todas las mesas, en todos los espacios de opinión, en todas partes estamos hablando de sus 3 precandidatos. Y quitas al cuarto. No, y es que dije sus 3 precandidatos y del cuarto, que también está en la conversación, pero que bueno, me parece
en este momento que no es candidato de López Obrador. En este momento, no quiere decir que eso no cambie. Al final, bueno, también hay agravios que se olvidan y se perdonan cuando la circunstancia política lo requiere, ¿no? Sí, hablamos del senador Monreal. Ajá. Exactamente, ¿no? De Ricardo, que al final puede ser un operador político que lo ha demostrado una y otra vez muy eficiente y que tiene diálogo con muchas fuerzas políticas, en fin. Pero creo que en el aspecto de política interna y de política electoral, la jugada del presidente le ha funcionado. ¿Por qué? Porque, insisto, todo el mundo está hablando de ello y por lo tanto los niveles de conocimiento y recordación de los precandidatos, de los cuatro, va en aumento y la oposición, pues evidentemente no ha encontrado a sus corcholatas porque pues pareciera que la oposición solamente funciona pues con latas, ¿no? De las que se abren así y no te queda nada en la mano, ¿no? Pero pues no han, entonces no hay, o sea, en la oposición yo no sé, y esto es un tema que nos daría para, no sé si para otra entrevista completa, Marta, o para una sesión de psicoanálisis colectivo. No solamente no han logrado encontrar a dos o tres figuras mínimamente atractivas, sino que además pareciera que es el juego de, ok, inventemos o saquemos una cada 2 o 3 semanas a ver si pega, y pues se dan cuenta de que no pega y entonces la dejan al lado y con muy pocas excepciones y muy honrosas, pues la verdad es que no hay uno que haya mínimamente o una que haya mínimamente pasado ya no digamos la prueba del ácido, ¿no? La primera salida al aire, ¿no? Se han Cierto. marchitado muy rapidito, ¿no? ¿Y eso a qué lo atribuyes? Mira, yo creo que tiene que ver con algo que pasó en junio de 2018. En junio de 2018 me decía un amigo muy gráficamente, me decía, los atropelló un tráiler de doble remolque y no se dieron cuenta, ¿no? Se levantaron y no se enteraron de lo que les pasó. No se enteraron del tamaño de la derrota. No se enteraron de la magnitud del movimiento político que había logrado conjuntar López Obrador. No se enteraron de por qué perdieron. Y la mejor prueba de ello es que en todos los partidos de oposición, con la excepción del Movimiento Ciudadano, que ha logrado desmarcarse un poco, todos siguen básicamente con el mismo discurso, con los mismos planteamientos, con la misma estrategia de terror y de es un peligro para México y va a hacer esto y vamos a hacer Venezuela y vamos a hacer Cuba. Y pues pasan los años y no voy a decir que todo es miel sobre hojuelas de ninguna manera, pero si a ti 4 años después, Marta, te dicen, es que nos va a convertir en Cuba, dices, oye, pues en 4 años, pues ha cometido muchos errores y ha hecho muchas cosas, pero esto de Cuba tiene lo que tiene de Marte, pues pierde un poco de credibilidad, ¿no? La idea, yo le hago un poco la broma a un amigo mío, que es profundamente anti López Obradorista y que además era de los que en privado y en corto me advertía de los riesgos y me decía que él se iba a ir y aquí sigue, y sigue además y le va bien. Pero de repente, para molestarlo, le digo, ¿cómo estás? Oye, ¿ya te expropiaron tu casa? No. Oye, ¿y ya se llevaron a tu primogénito? No. Oye, ¿y ya se comieron a tus hijos más chiquitos en barbacoa? No, tampoco, ya deja de darme lata. No, se enoja mucho cuando le hago la broma. Pero es que pintaron, y es una pésima estrategia, pintaron un escenario tan dramático y tan terrorífico, hasta que cualquier cosa menor que esa
pues ya dices, pues mira, no está tan peor, ¿no? Si no llegaron a quitarme mi casa, si no se llevaron a mis hijos a un campo de reeducación, sí, pues bueno, pues sí me choca, pero, ¿no? Entonces, ese radicalismo es un tema de comunicación política, no es un tema ni siquiera, ya no digamos de honestidad o de sinceridad o de sentido común. Si tú generas, una cosa es criticar y otra cosa es generar expectativas a futuro que son demasiado negativas. Porque entonces Claro, cualquier cosa que no sea tan mala, pues ya dices, pues mira, ya es ganancia, ¿no? claro. ¿Y tú qué esperarías en el horizonte? ¿Una continuidad de la 4T? Mira, yo no veo en este momento, y esto hay que ser muy claros, a mediados de agosto de 2022, yo no veo ni un discurso, ni una línea de acción, ni figuras en la oposición que puedan ser capaces de sacudir este dominio político que ha ido generando Morena y sobre todo la figura del observador en el país. Eh, Creo que hay bastiones, por supuesto, de la oposición en donde ha ganado y seguirá ganando. Otros que jamás hubiésemos puesto en duda hace algunos años, pues hoy pues están con un enorme asterisco, con un enorme signo de interrogación. Pienso en Coahuila y en el Estado de México, que hace unos años hemos dicho, no, hombre, han comido, no hay manera de que los pierdan. Y pues vimos también hace 5 años en el Estado de México, tú te acuerdas, Marta, una victoria pues no tan holgada y una victoria de Alfredo del Mazo que fue enormemente costosa en términos económicos y en términos de operación política. El PRI tuvo que echar literalmente toda la carga y toda la reserva para ganar el que debía haber sido su lugar, su zona de confort y de tranquilidad. Y Delfina Gómez, la verdad es que no ganó porque apareció la figura de Juan Cepeda que dividió un poco el voto de izquierda, Claro. lo suficiente para... Bueno, pero entonces, o sea, si tú haces una ecuación entre los votos que recibió Erubiel y los que 6 años después recibió Del Mazo, y si hubiese manera, que no la hay, de hacer una correlación de gasto por voto, cuánto le costó cada voto a uno y a otro, es que barbaridad, ¿no? Pues sí. Bueno, nos quedan 30 segunditos. Qué A ver, barbaridad, se nos ha ido volando. Andrés Manuel, ¿ha sido un presidente con mala suerte finalmente y un buen gobernante a la vez? Ha sido un presidente con mala suerte y que tendremos que juzgar a la luz de todos esos infortunios globales que se le han presentado en la puerta de su casa. Ni hablar. Gabriel Guerra, qué gusto. De verdad que se fue el tiempo así, como volando. espero Marta, muchas platicar contigo gracias. de nuevo. Al Repitámoslo con contrario, gusto. Te mando un abrazo. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.